noches seguimos en esta cobertura especial de Grupo Multimedios con motivo del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la instalación de la nueva Suprema Corte de Justicia, luego de la toma de protesta de los nuevos ministros y ministras que puede ocurrir en cualquier momento. En estos momentos acaba de concluir el posicionamiento del coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, del senador Ricardo Anaya, y está por subir a la tribuna el senador Adán Augusto López, el coordinador de los senadores de Morena, que es el último posicionamiento programado para esta noche frente a los nuevos y nuevas ministras de la Corte que ya están ahí, que estuvieron hace unos momentos llegando, arribando. Vamos a prestar atención a lo que está por ocurrir en estos momentos. Junto con Silvia Arellano, mi compañera reportera en el Senado. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Así es, pues solo falta este posicionamiento de acuerdo a lo que se pactó de última hora para que los distintos grupos parlamentarios pues pudieran emitir un posicionamiento sobre este tema, sobre esta toma de protesta de 881 personas juzgadoras que va a iniciar con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta ceremonia, Alejandro, pues ya se ha retrasado durante varias horas. Estaba programada que pues esta toma iniciara desde las 7:30 de la noche. Sin embargo, pues por el retraso de que los senadores venían de San Lázaro de esta entrega del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues inició con retraso esta ceremonia. Sin embargo, pues ya está este último posicionamiento por parte de Morena y se espera que en unos minutos más pues ya puedan rendir protesta, ya que ellos también pues tienen programada otra ceremonia allá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que hemos visto, Alejandro, pues es un ambiente de fiesta, sobre todo por parte de los familiares que se encuentran en el área que fue designada precisamente para ellos en el primer piso. Se les ve pues a todos los familiares que saludan precisamente a los ministros para que puedan pues sentirse apoyados en este momento que recordemos pues fue un largo proceso para llegar hasta aquí después de la insaculación y todo el proceso que se llevó a cabo aquí en el Senado. Y bueno, ya como te informaba Alejandro, pues en unos minutos más se espera ya esta toma de protesta y así irá arrancando pues toda esta ceremonia que no nada más ellos van a rendir protestas, se tiene programadas pues una especie de tandas, por llamarlo así, o bloques de los distintos ministros y jueces y magistrados en unos horarios de aproximadamente 30 minutos. Van a ser distintos bloques a partir de que los ministros rindan protesta y bueno, va a ser una especie de circuito. Van a ingresar del lado derecho precisamente del salón de plenos, en la parte superior, se les dará unas palabras a la presidenta Laura Itzel Castillo, ellos rendirán protesta y bueno, saldrán por la parte izquierda y así tendrán alrededor de 15 minutos para irse preparando para que pues esta ceremonia pueda ser un poco más fluida después de la toma de protesta de los ministros, Alejandro. Perfecto, Silvia. Te pido por favor que te mantengas en la línea. Vamos a escuchar lo que está diciendo la senadora Cecil de León en representación del partido Morena, que está justo presentando el último posicionamiento de esta noche ya de los partidos. Veíamos a Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano, veíamos el representante del Partido Verde, antes el coordinador de los senadores del PT, Alberto Anaya, y posteriormente vimos a Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional. Esto es lo que está diciendo en estos momentos la senadora de Morena, Cecil de León. Fuerte, así llegamos a este momento histórico que pone fin y termina con una era privilegiada y feudal de familias poderosas. Termina con una era de justicia selectiva. Termina con una era de agravios, complicidades, cuotas de poder, de simulación, de favoritismos en la aplicación estricta de la ley. Finaliza una era donde un reducido grupo con alto poder adquisitivo podía corromper o distorsionar el espíritu de la ley a través de algunos ministros de la Suprema Corte. Hoy, las 9 ministras y ministros aquí presentes no fueron electos por una terna del Ejecutivo, no fueron electos por una mayoría calificada en 128 senadoras y senadoras. Hoy serán ministros y ministras electas democráticamente por el gran pueblo de México. Por eso estamos convencidos de que este poder judicial se ha democratizado.
Estamos ciertos de que la división de poderes se fortalece la República, la soberanía y las instituciones. Hoy, los poderes de la Unión, todos emanamos democráticamente de la voluntad soberana del pueblo expresada en las urnas. Estimados ministros y ministras, electos y electas por el pueblo de México, hoy es el turno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El peso histórico de la profunda transformación del país, emprendida aquel histórico domingo del 1 de junio del presente año, está en sus manos, en cada sentencia, en cada acuerdo, en cada dictado, en cada acto de autoridad. Es tiempo de corregir, pero también es tiempo de impartir y de socializar la aplicación de la justicia, de desterrar los vacíos que sectarizaron la aplicación de la ley, que por décadas y por consigna agraviaron a la sociedad rural, a nuestros pueblos originarios, a nuestros dirigentes sociales, a líderes sindicales, que fueron sometidos por un Estado corrupto, autoritario y represor que gobernó este país bajo la simulación y el engaño. Y para ello deben saber que no están solos, que cuentan con el respaldo de las senadoras y los senadores de nuestro movimiento para restituir a este Poder Judicial con independencia, con autonomía, con autoridad, con dominio y libertad. Por el bien de la patria, las y los mexicanos les encomendamos y les deseamos el mejor de los éxitos en el desarrollo de sus funciones. Y les pedimos que no se detengan ante los intereses mezquinos de los poderes fácticos, pero también reconocemos su cercanía con el pueblo, su lealtad con la patria y su calidad moral con México. La justicia en nuestro país debe ser real y sin titubeos. ¡Que viva la República! ¡Que viva el Poder Judicial del pueblo! ¡Y que viva México! Muchas gracias. Bien, Silvia, así concluye el posicionamiento de la senadora Sacil de León y con esto los posicionamientos de los partidos que están presentes. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, no está, ¿correcto? Incluso se puede informar que ya dentro de este salón de sesiones, pues ya se retiraron los senadores panistas. Recordemos que también los senadores del PRI no asistieron a esta ceremonia y bueno, ya la senadora presidenta de la mesa directiva, Lauricel Castillo, pues ya les está dando las instrucciones precisamente a los ministros pues, para esta toma de protesta que se va a llevar a cabo en unos minutos más. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que comenta la presidenta de la mesa directiva, Lauricel Castillo. Que lo que el régimen oficial intenta es engañarnos con la verdad, aprovecharse del malestar generalizado de millones de mexicanas y de mexicanos para capturar políticamente al Poder Judicial. Les exigimos, con respeto, pero también con firmeza, a quienes a partir de hoy integran el nuevo Poder Judicial, que actúen con imparcialidad, legalidad, autonomía y espíritu republicano. Sí les decimos a ustedes que tienen una gran responsabilidad con esa revolución pacífica que es la Cuarta Transformación, gran responsabilidad con la gente que los elige, porque los elige teniendo la esperanza de que ustedes van a dar justicia. No se trató de un ajuste técnico. Esta reforma trascendió lo meramente jurídico. Es parte de los posicionamientos que se dieron hace apenas unos minutos. Vamos a escuchar lo que comenta la presidenta del Senado, Lauricel Castillo. Será presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto será por un periodo de 2 años a partir del 1 de septiembre del 2025. Por lo tanto, el ministro electo Hugo Aguilar Ortiz rendirá protesta como ministro integrante y como ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia.
En consecuencia, procederé a tomarles la protesta de conformidad con lo que establece el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Les ruego a todas las personas ponerse de pie. Señoras y señores Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Moza, Loretta Ortiz Alf, María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial y del artículo 535 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, les pregunto, ¿protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión? Si no lo hicieres así, que la nación os lo demande. Muchas felicidades, señoras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les solicito que acudan a esta mesa directiva para recibir la constancia de su toma de protesta. Así es como los 9 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaban de rendir protesta ante el Senado de la República. Es la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en estos momentos suben a la tribuna para que les entreguen esta constancia de protesta. Cada uno la irá recibiendo en manos de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y seguramente tomarán la fotografía correspondiente. Por eso, en estos momentos, Hugo Ortiz Aguilar es el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y está justo recibiendo la constancia de la presidenta del Senado. Ahí el momento de la fotografía en que Hugo Aguilar se convierte en presidente de la Corte luego de rendir protesta. Posteriormente, Loretta Ortiz Alf, que también se mantiene como ministra, al igual que Lenia Batres Guadarrama, tras rendir protesta hace apenas unos momentos. Yasmín Esquivel Moza seguirá, María Estela Ríos González y finalmente de las ministras mujeres Sara Irene Herrerías Guerra. Además de los ministros Arístides Rodrigo Guerrero, Giovanni Azael Figueroa Mejía e Irving Espinosa Betanzo. Ya rindieron protesta todos ellos y ellas y ahora están recibiendo esta constancia. Es el momento de Lenia Batres Guadarrama. Escuchemos parte de lo que está ocurriendo allá en el Senado con los aplausos de los presentes. Bien, no tenemos el audio de la sesión en estos momentos. Yasmín Esquivel Moza es la que está recibiendo ya la constancia de esta toma de protesta que le otorga el Senado de la República. Ahí es el momento en que recibe ya la constancia por parte de la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Laura Itzel Castillo. Es el turno de Loretta Ortiz Alf. Ahí está
recibiendo esta constancia. El momento de la fotografía son los nuevos y las nuevas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una ceremonia que estaba programada para las 7:30 de la noche, que se extendiera de 7:30 a 7:55 de la noche, pero está ocurriendo con varias horas de retraso. Es el momento de María Estela Ríos, está ya tomando esta constancia de manos de la presidenta del Senado. Posteriormente, Giovanni Figueroa viene ahí atrás, está ya recibiendo esta constancia por parte de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, uno de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Le sigue Irving Espinosa Betanzo, el nuevo ministro de la Corte, está ya por tomar esta constancia que le otorga el Senado de la República tras rendir protesta. Es el momento en que Irving Espinosa Betanzo, el ministro de la Corte, recibe esta constancia y estamos esperando el momento en que se la otorguen también a Arístides Rodrigo Guerrero García, quien por cierto tuvo un accidente vial hace algunos días, estuvo hospitalizado y lo que tenemos entendido es que llegó todavía afectado. Sarilene Herrerías, la ministra de la Corte, está recibiendo en estos momentos la constancia y posteriormente se le entregará a Arístides Rodrigo Guerrero García, que le decía, llegó incluso con un tanque de oxígeno y en silla de ruedas después de este accidente vial. Ahí está el momento en que está llegando en silla de ruedas ya y lo ayudan a ponerse de pie. Saluda a la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, que por cierto está en esta ceremonia en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí está el momento en que Arístides Guerrero recibe la constancia después de rendir protesta como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con esto todos han rendido protesta y recibido sus respectivas constancias. Decía yo, Silvia Arellano, me enlazo contigo hasta el Senado, donde pues con un par de horas, más de 2 horas de retraso, se da esta ceremonia, esta sesión solemne con motivo de la toma de protesta y entrega de constancia en el Presidium del Senado. Así es, Alejandro, ya acaban de terminar la entrega de constancias precisamente de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, ya también en este momento se están retirando ya los invitados especiales. ¿Por qué, Alex? Pues porque en esta parte donde estaban estos invitados especiales, pues van a estar presentes los jueces y magistrados que van a rendir protesta en los distintos bloques. Va a ser una especie de circuito para que ellos puedan ingresar del lado derecho, van a rendir protesta y saldrán del lado izquierdo. Van a tratar de hacerlo lo más fluido posible. Se tiene contemplado que dure por lo mucho 30 minutos la ceremonia, en lo que ingresan, toman protesta y se retiran, para que así se pueda hacer más rápido esta ceremonia, que incluso pues tenía previsto que terminara entre medianoche y 2 de la mañana. Sin embargo, por este retraso, pues quizás todavía pueda tardarse un poco más, y ya en este momento pues se está tomando también la foto del recuerdo de todos los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta Suprema Corte que fueron elegidos a través del voto popular de los ciudadanos, de nuevos ministros y ministras. Alex. La foto que queda para la historia, Silvia, que le estamos narrando juntos. Vemos aquí a las nuevas ministras y ministros, los 9 nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, en el Presidium, la senadora presidenta de la mesa directiva, la senadora Laura Itzel Castillo, acompañada por un lado de la secretaria de Gobernación, decía yo, en representación de la presidenta de México, la secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez. También estuvo ahí presente la consejera jurídica de Presidencia, Ernestina Godoy, y la presidenta del Tribunal Superior, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto. Así queda esta imagen, esta fotografía de las y los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta nueva composición después de la reforma judicial, de la elección del Poder Judicial del pasado 1 de junio, de este proceso de valoración, calificación y validación
organización de la elección por parte de las autoridades electorales hasta llegar a este día 1 de septiembre, en el cual acaba de ocurrir, lo acaban de ver a través de su pantalla de Milenio Televisión, Canal 6 y los sistemas de streaming de las redes sociales de Grupo Multimedios, de cómo rindieron protesta cada uno de ellos. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir ahora? Bueno, se están despidiendo, vemos ahí los momentos de las fotografías, algunos senadores, senadoras que se acercan a ellos. Recordar, como ya nos lo detallaba Silvia Arellano, el PRI en protesta por esta ceremonia no acudió y el PAN acude en un inicio, después del posicionamiento de su coordinador Ricardo Anaya, se retira, es decir, que esta toma de protesta se dio únicamente ante algunos senadores de Movimiento Ciudadano, entiendo, y los partidos que gobiernan junto con Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Por cierto, ahí los senadores que hacen esta fila, esta caravana para las despedidas de los nuevos y nuevas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Silvia, pues entonces terminará esto y continuará toda la noche y madrugada, pues no solamente ellos y ellas rinden protesta, ya lo decías, falta el Tribunal de Disciplina Judicial, además de las 2 vacantes que hubo en la elección de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrados de circuito y jueces de distrito. Vaya noche todavía larga allá en el Senado de la República. Sí, así es, Alejandro, y bueno, como tú mencionabas, si bien no están los panistas, sí dejaron su pancarta que dice por su sentencia se les conocerá. Sin embargo, del otro lado, pues es completamente opuesto el ambiente que se vive del lado de Morena y de los aliados. Ya están los senadores, pues, haciendo esta fila para las fotos del recuerdo, aunque se ha pedido que sea pues un poco fluido, pues cada uno de estos legisladores pues quieren la foto con estos ministros que acaban de rendir protesta. También se escuchó que el senador Emanuel Reyes, él es suplente de Marcelo Ebrard, pues estuvo gritando, ovacionando y pues también pues invitando a sus compañeros a los aplausos, a las porras donde gritaban que eran los ministros del pueblo. La senadora Verónica Camino, vicepresidenta de la mesa directiva, pues ya está en posición para que inicie esta ceremonia para la siguiente toma de protesta. Sin embargo, pues yo creo, Alex, que todavía se van a tardar unos 10 o 15 minutos más en lo que pues desalojan este pasillo, ya que todos los senadores pues están aquí prácticamente amontonados para tomarse estas selfies. Algunos otros pues están sentados, son los de Movimiento Ciudadano, ellos pues permanecen todavía en su lugar y también algunos senadores de Morena pues están intercambiando pues algunas palabras para ponerse también al día. Recordemos pues que esta es la ceremonia, inicia el periodo de sesiones, ya que pues muchos de los legisladores no estuvieron presentes en la comisión permanente. Bueno, desde hace aproximadamente 3 meses pues no se ven, pero vemos aquí todavía a los legisladores como besan incluso a Ernestina Godoy, precisamente pues en agradecimiento a su presencia, y bueno, incluso ella pues había estado apenas hace unos días presente con los morenistas durante la reunión plenaria de los senadores de Morena, Alejandro. Perfecto, Silvia, pues seguimos enlazados contigo para, por supuesto, dar seguimiento a todo lo que todavía tiene que ocurrir por allá, mientras vamos a presentar un poco de lo que se ha vivido en este 1 de septiembre, la crónica de un día que no solamente lo marca esta nueva integración de la Corte, cómo rindan protesta, cómo ya se instalen. Y en los próximos minutos veremos esta primera sesión solemne ya en la sede de la Corte en Pino Suárez, pero también lo ocurrido desde muy temprano. Silvia, muchísimas gracias. Seguimos pendiente, Alejandro. Buenas noches. Por cierto, en las páginas de Milenio Diario está este suplemento que tiene un extraordinario diseño, en el cual están las entrevistas que hicimos en este espacio con la mayoría de las y los nuevos ministros de la Corte, para que lo puedan consultar. Pues es una edición de colección con lo que dijeron en este espacio cada uno de ellos. Faltaron 3, pero María Estela Ríos nos dice que vienen los próximos días. Lenia Batres ya declinó, de eso escribo mañana en mi columna de Milenio Diario, y Sara Irene Herrerías, estoy seguro que no va a venir a esta mesa, pero también la invitación ahí abierta. ¿Qué ocurrió desde muy temprano? Sí, actividades desde las 5 de la mañana. La crónica de este día de la nueva Constitución del Poder Judicial es de Liliana Padilla.
inició la nueva era del Poder Judicial con el arribo de 6 nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia y 3 mujeres que ya han estado en el máximo tribunal. Lo hicieron con una ceremonia tradicional de pueblos indígenas, primero con la consagración del bastón de mando frente a la pirámide de Cuicuilco, en el sur de la Ciudad de México. Unas horas después, afuera de la sede de la Corte, representantes de pueblos indígenas entregaron el bastón de mando como un compromiso de los nuevos ministros de que no le fallarán al pueblo. ¿Hoy qué tiene? Hoy que tiene la encomienda de ser quien dirija el más alto tribunal de nuestro país, a nombre de San Agustín Tlacotepec, tierra de su origen, de su vida y sobre todo de su infancia. Takamasa, Kibisa, Cotinza, Tiñucano, Nubeca, Shinanio, Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los pueblos y las comunidades indígenas, el bastón de mando significa encabezar los trabajos, ser padre y madre del pueblo, tener la confianza de grandes, de jóvenes. La situación que se vive en el sistema de justicia de nuestro país había tomado tonos y matices lamentables y desastrosos. Eso animó la reforma judicial. Por eso, las ministras y ministros que hoy integramos la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos un mandato claro: sanear el Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas, sanear la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se van a acabar la corrupción, el nepotismo, la deshonestidad. Tras las ceremonias tradicionales, llegó la toma de protesta protocolaria en el Senado. Con información de Ángel Hernández, Amílcar Salazar, Silvia Arellano, Omar Brito y Rubén Mozo, Milenio Noticias. En cualquier momento, los ministros y ministras de la Corte se trasladarán desde el Senado al edificio sede de la Corte en Pino Suárez. Esta es la salida ya de nuestros compañeros reporteros desplegados. Estamos atentos, por supuesto, ya en la Corte para la sesión solemne de instalación de la nueva integración de la Corte. Amílcar Salazar está justo al exterior de este inmueble. Amílcar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Te saludo con gusto desde las inmediaciones de la Suprema Corte de Justicia. En cualquier momento estarán llegando ya los ministros después de este acto en el Senado. Estarán ingresando aquí a estas inmediaciones y pues estarán haciendo esto, lo que le han llamado la apertura simbólica, metafórica y literal de las puertas del Palacio de Justicia. Aquí, pues bueno, podemos ver cómo se ha instalado ya un arreglo floral con una leyenda hacia una reconciliación con el pueblo, y es precisamente el tono que hemos visto durante el largo de este día, cargado de simbolismos. Y pues bueno, estamos esperando, a cualquier momento estarían llegando ya los ministros. Desconocemos todavía el protocolo a ciencia cierta, pero sabemos que al interior se encuentra una escolta del Heroico Colegio Militar. También en las inmediaciones se había apostado también una banda de música mixteca que estarían, pues supongo, amenizando esta jornada. Y bueno, también se ha dado cita a la ciudadanía, la gente que pues convencida, simpatizantes hacia Hugo Aguilar, hacia la presidenta Claudia Sheinbaum y por supuesto hacia el expresidente López Obrador, que ha sido pues mencionado en estas consignas. De manera paralela también detractores de esta reforma del Poder Judicial, bueno, pues se dieron cita aquí, instalaron un campamento y tienen unas pancartas reclamando que pues esta elección ya tienen tiempo aquí. Sin embargo, no hemos notado ningún tipo de confrontación. Aquí, bueno, pues están los ánimos a la espera de que ya en cualquier momento inicie esta ceremonia. Le insisto, será una ceremonia, pues sobre todo por el contexto en el que se dan las situaciones, por la nueva tendencia que están tratando de implementar, pues sí tiene su carácter pues de histórico. Muy atentos por lo pronto de lo que suceda aquí en la Suprema Corte de Justicia.
Perfecto, Amílcar, pues ahí vemos entonces a la gente que se dio cita, bien describes lo que está pasando por allá, simpatizantes de algunos integrantes de la nueva Corte, también de la presidenta y del expresidente, y sí, algunos inconformes con este cambio, este relevo que se da en la Corte tras la reforma judicial, la elección judicial y ahora con la nueva integración e instalación de la misma. Rubén Mozo está al interior de la Corte. Rubén, ¿qué se espera para esta noche? Alejandro, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia. Pues sí, estamos a la espera de que los ministros lleguen aquí a la sede del Alto Tribunal, aquí en Avenida Pino Suárez, número 2, donde una vez a su llegada, pues se abrirán estas puertas para darle la entrada también a lo que han llamado al pueblo, para que puedan conocer lo que es la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que mencionar que en este acto protocolario que se llevará en la sesión solemne se espera la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Este evento, pues como tú bien dices, se ha atrasado por más de 2 horas y en esta instalación de la nueva integración de la Corte también se espera la investidura de las togas de los ministros. Hay que mencionar que los ministros también tienen como propósito sesionar de manera privada también sobre los integrantes de este nuevo órgano de control de administración, los que se van a encargar de los dineros de este Poder Judicial, particularmente de la Suprema Corte. Una vez terminado este evento, también se llevarán otros, pero en lo que era el Consejo de la Judicatura Federal, donde también se va a instalar el órgano de administración judicial, y mañana a las 10 de la mañana está prevista también la instalación de este Tribunal de Disciplina Judicial, una vez que ellos también tomen protesta en el Senado de la República. Es así como pues será una sesión larga, se espera una sesión corta esta noche, donde también el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz sea el único orador durante esta sesión solemne y dé algún mensaje, como adelantó durante estos eventos que encabezó esta tarde aquí en el Zócalo capitalino con la entrega de bastón de mando. Alejandro. Bien, Rubén, tú que por años has cubierto la Corte, en este primer día de la nueva integración, ¿has notado un cambio más allá de esta ceremonia en la cual se abrirán las puertas y demás, al interior de la Corte, cambios notables en este primer día? Bueno, hemos visto que muchas personas ahora andan portando guayaberas, como el ministro Hugo Aguilar Ortiz, es algo que hemos visto. También no ha habido mucha gente de diferentes ponencias de aquí de la Suprema Corte, y los pasillos incluso se han visto vacíos, no se ve una actividad común como en otros días, y es lo que se ha vivido aquí en la Suprema Corte nada más a partir de este día. Perfecto, pues estamos atentos una vez que se constituya la integración ya en esta ceremonia, en esta sesión solemne que está por iniciar en los próximos minutos, una vez que arriben y que se realice la ceremonia, la cual está atento mi compañero Amílcar Salazar, que todavía vemos en pantalla, al exterior de este inmueble en Pino Suárez. Muchísimas gracias a ambos, estamos atentos y en contacto, enseguida nos enlazamos nuevamente. Estamos pendientes. Como les decía, nuestra cobertura especial también tuvo el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum y el nuevo Poder Judicial. Por la mañana la presidenta ofreció un mensaje en Palacio Nacional con motivo de su primer informe de gobierno. 1 hora y 8 minutos con más de 30 interrupciones de aplausos. A diferencia de lo que ocurrió en su informe de los 100 días en el cargo, en el mes de marzo, quienes en ese entonces le dieron la espalda cuando llegó a saludar, ahora ellos no estuvieron en primera fila. La crónica de lo ocurrido es de Israel Navarro y Gaspar Vela. Buenos días. El desplante que algunos personajes morenistas le hicieron a la presidenta Claudia Sheinbaum en marzo pasado tuvo consecuencias en el mensaje que dio la mandataria con motivo de su primer informe de gobierno. Quienes hace 6 meses ocuparon lugares VIP en el Zócalo de la Ciudad de México para escuchar a la presidenta, ahora fueron relegados a la 4ª y 5ª fila del acto efectuado en Palacio Nacional. Esta vez ocuparon la primera fila los familiares de la mandataria y su gabinete de seguridad, además del ministro Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, y 2 gobernadoras de oposición, Tere Jiménez de Aguascalientes y Maru Campos de Chihuahua. Tras la falta de acuerdos para nombrar a alguien del PAN para la presidencia de la Cámara de Diputados, el lugar lo ocupó el morenista Sergio Gutiérrez Luna.
La presidenta fue interrumpida en 32 ocasiones por los aplausos de sus 340 invitados, especialmente cuando menciona el gabinete de seguridad y por el remate de su discurso. Vamos bien y vamos a ir mejor. Repito, vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto, cada aliento de nuestros días. Llegamos a seguir transformando la nación por la paz y el bienestar del pueblo. Tengan la certeza que no voy a traicionar. Pero la parte del discurso que fue mal recibida por algunos morenistas fue cuando la presidenta se refirió a las reformas para eliminar el nepotismo electoral y la reelección. Reformas para evitar nepotismo, reelección en la sucesión inmediata de cargos de elección popular. La mandataria se apoyó con pantallas para ilustrar su mensaje que duró 1 hora con 8 minutos. Al terminar, la presidenta regresó a su oficina para sus actividades junto con su esposo, Jesús María Tarriba. Con imágenes de Raúl Sánchez y Estefanía Vera e información de Gaspar Vela para Milenio Noticias, Israel Navarro. ¡Que viva México! ¡Que viva México! Por la tarde, como marca la Constitución, el informe fue entregado en la Cámara de Diputados durante la sesión de Congreso General. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, entregó este documento al todavía presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, pues aún no hay consenso para que un panista o una panista asuma la presidencia de la mesa directiva que le corresponde a ese partido. La secretaria de Gobernación cumplió con el protocolo, no dio mensaje político alguno, como sí ocurrió, por cierto, el año pasado durante la entrega del último informe de Andrés Manuel López Obrador, cuando la secretaria de Gobernación de ese entonces, actual presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, pues dio un discurso político. Dijo: es un honor estar con Obrador frente a todos los integrantes del Congreso. Hace un año, hoy fue muy protocolaria esta entrega del informe. Después vinieron los posicionamientos de los partidos y un nuevo round entre el PRI y Morena se dio lugar ahí. Gritos contra el senador del PRI, Alejandro Moreno, durante su discurso. El PRI interrumpiendo a Giovanna Bañuelos de Morena. Al final, el coordinador de los morenistas, Ricardo Monreal, tuvo que hablar con los priistas para que la sesión pudiera continuar. Ustedes son un gobierno que está destruyendo el Estado mexicano. Pasaron de una alianza electoral a un cogobierno. Permítame, Lorena. Permítame. Y no les tengo miedo. Aquí los voy a enfrentar con la ley y con la razón. Bola de narcopolíticos y corruptos que destruyen al país. Esos del PRI que no aguantan el debate y prefieren retirarse. A la clase trabajadora la reconocemos como la columna vertebral de nuestra economía. Permítame. Se pide a la Asamblea guardar el orden. Permítame, la oradora. Pero al parecer el pleito se quedó adentro de Morena porque el hecho de que Alito Moreno tomara la palabra fue recriminado o reclamado por el senador, expresidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien se lanzó contra Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Cámara de Diputados, y contra el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal. Lo hizo en redes sociales, ahí cuestionó la actitud de ambos, dice, se quejó de que el priista tuvo la palabra y amenazó con reventar la sesión. Luego señaló que él pidió la palabra y el presidente de la Cámara no se la dio, afirmando que se permitió una conducción que permitió, insisto, la provocación, según el senador Fernández Noroña. A ello, Gutiérrez Luna le respondió que en ninguna parte del reglamento se prevé una situación atípica como la que aconteció y dijo que la presidencia del Congreso debe actuar con serenidad. Fernández Noroña contestó que para eso está la presidencia, para resolver las situaciones como la que se presentó, y que premiar a los reventadores le parece una pésima manera de conducir la Asamblea. Así se llevan. Del tema se refirió en una videocharla en redes desde una oficina que al parecer es la antigua casona de Jicotencatl, en una oficina que ya no le corresponde. En fin, así el autoritarismo de Gerardo Fernández Noroña.
No, bueno, yo dije, esto yo no me lo aguanto, me salí, o sea, estaba yo que hervía. O sea, ¿qué es eso? Dice Sergio Gutiérrez, es que lo no previsto, para eso está usted, señor presidente. Para eso está usted, para resolver esos problemas. Si no puede conducir la asamblea, entonces ¿para qué se pone a conducirla? Si necesita que vaya a su líder ahí a hacer unos acuerdos extraños, contrarios al decoro, a la dignidad, al respeto, a la solemnidad, no me da la palabra porque es una sesión solemne del Congreso General y permita que se le revientan y le da a los reventadores, a 2 de los reventadores, a Rubén Moreira, además denunciados penalmente por agresión. Volviendo al nuevo Poder Judicial, hace unos momentos rindieron protesta los magistrados ganadores de la Sala Superior, las 2 vacantes que estuvieron en juego, Gilberto Batis García y Claudia Valle Águilas Ocho. En estos momentos van los de las salas regionales del Tribunal Electoral a rendir protesta. Ahí vemos las imágenes de lo que está ocurriendo, como nos describía mi compañera Silvia Arellano desde el Senado, pues será larga la noche, pues irán cada uno de los más de 800 que salieron en juego, que se estuvieron concursando en esta elección judicial, pues van a rendir protesta ante el Senado de la República. Es el momento en que los 2 magistrados, los nuevos 2 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rindieron protesta. Por cierto, ahí se augura un nuevo pleito al interior de la Sala Superior por quién lo va a presidir. ¿Quién va a presidir el Tribunal Electoral? Le correspondería a Gilberto Batis, por ser el más votado, pero como ya le contábamos la semana pasada, las cosas pueden cambiar, las reglas cambian en el Tribunal Electoral, veremos qué se define al final de cuentas. La imagen que le presento en pantalla es el seguimiento que mis compañeros fotoperiodistas están en estos momentos documentando. Es el convoy de las y los ministros de la Corte ya en este traslado por calles del centro histórico de la Ciudad de México. Salieron desde la sede del Senado, que está en Reforma Insurgentes, y se trasladaron por Reforma, tomaron la avenida Juárez y posteriormente el eje central y están en 5 de Mayo, ya en este camino hacia Pino Suárez, a un costado de Palacio Nacional, donde se encuentra la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí va este convoy con las camionetas, los vehículos, la seguridad correspondiente a los ministros y ministras para llegar a la Suprema Corte, a este acto que estaba programado para darse entre las 9 de la noche, 9:30 de la noche, esta apertura de la puerta principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando los integrantes del Pleno subirán estas escalinatas al tiempo en que se vaya abriendo la puerta principal, una ceremonia que estaba programada alrededor de las 9 de la noche y que pues ya tiene más de 1:30 de retraso. Lo que estamos viendo es el traslado que se da desde el Senado hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí están los vehículos donde viajan en estos momentos las y los ministros. Son 9 los integrantes de esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vale la pena recordar que en la anterior integración era de 11, ahora son 9 y van cada uno en estas camionetas, en este traslado rumbo a la entrada principal. Es la imagen que le presento en el lado derecho de su pantalla, imágenes completamente en vivo de lo que ocurre al exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vemos, por supuesto, algunos ciudadanos que se dieron cita para ser testigos inmediatos de lo que ocurrirá en este momento. Algunos simpatizantes de las y los ministros, nos decía mi compañero Amílcar Salazar, que está ya desplegado, que son sobre todo simpatizantes del ministro presidente Hugo Aguilar, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que por cierto participará en la sesión solemne que estará iniciando esta noche en la Corte. Llegará desde Palacio Nacional, está justo enfrente, caminará o se trasladará en el vehículo correspondiente y llegará a la Corte para poder participar en esta sesión solemne, la sesión de instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí el traslado ya están llegando, justo ahí están en la esquina de Pino Suárez, es el último recorrido que tienen que hacer las y los ministros, están ingresando en estos momentos a la zona, tendrán que descender y posteriormente participar en la ceremonia en la puerta principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo a la sesión en la cual pues se instalarán en pleno. Ahí vemos la llegada de los vehículos, algunas camionetas, hay un vehículo escolta, otras camionetas más atrás, la apertura de estas puertas, aquí nos lo describió en la última entrevista que tuvimos con los y las ministras, la ministra Yasmín Esquivel describía
la importancia de abrir las puertas de la Corte al pueblo de México, es como se le llama a esta ceremonia. Ella decía que las puertas de la Corte estuvieron cerradas durante el último mandato que encabezó la ministra presidenta Norma Piña, y por eso les parecía que esto tiene un símbolo importante. Lo que vemos ahí pues es que el lema que ponen ahí es hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo. Este es el mensaje que quieren dar, una justicia más cercana a la gente. Veremos en cada una de sus sentencias, en cada una de sus resoluciones, cómo esto se va validando o no. Lo estaremos, por supuesto, viendo a partir de ahora. Así, las imágenes, Amílcar Salazar está justo al exterior de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se está llevando a cabo la espera de esta ceremonia programada para las 9 de la noche, 1 hora 35 minutos el retraso. Seguimos viendo el arribo de los vehículos de los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes pues ya rindieron protesta. Veíamos hace unos momentos al inicio de este espacio, de esta transmisión y cobertura especial por la noche, como Hugo Ortiz Aguilar rindió protesta como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vimos a la ministra Loreto Ortiz Alf rendir protesta para un nuevo periodo. Ella participó en la elección siendo ministra de la Corte, al igual que Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Moza. Se integran a la Corte María Estela Ríos González, además de Sara Irene Herrerías, Arístides Rodrigo Guerrero García y Giovanni Azael Figueroa Mejía, además de Irving Espinosa Betanzos. Son los nuevos 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las próximas horas también se van a instalar 2 órganos nuevos en el Poder Judicial. Se trata del órgano de administración judicial, que se encargará de asuntos administrativos, financieros y de recursos humanos en el Poder Judicial. La sesión de instalación está programada para las 11 de la noche con 30 minutos, y es que este retraso que le digo de más de hora y media, casi 2 horas, pues no retrasa más esta instalación. También está el Tribunal de Disciplina Judicial. Primero tendrán que rendir protesta a sus integrantes en el Senado. Estamos atentos a que esto ocurra. Este órgano también sesionará y se encargará de sancionar el desempeño de los juzgadores a partir de esta misma noche. Su sesión de instalación está prevista para mañana a las 10 de la mañana. En 2 entidades del país rindieron protesta jueces y magistrados locales electos el 1 de junio. Por ejemplo, en el norte del país, en Chihuahua, ahí rindió protesta la exabogada del Chapo Guzmán, Silvia Delgadillo. Se convirtió en jueza pese a los señalamientos que en todo el proceso hubo de presuntos nexos con el narcotráfico. Algunas otras entidades donde asumieron los juzgadores locales fueron la Ciudad de México, Tlaxcala, Yucatán, Tabasco y Baja California. Regreso con Amílcar Salazar al exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando vemos ya el convoy con los ministros y las ministras arribando a la zona. ¿Qué se prevé por allá, Amílcar? ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, pues precisamente estamos viendo llegar esta comitiva, este convoy de Suburbans blindadas, acompañadas por los llamados potros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que le abrieron el paso a las camionetas para llegar. Apenas están estacionando a un costado el recinto del Poder Judicial. Aquí precisamente pues todavía estaba del lado en el que yo me encuentro, que es justamente enfrente donde están las puertas de cruce. Aún no vemos el movimiento, lo percibimos a lo lejos. Sin embargo, bueno, pues ya ahorita se están acomodando todos estos grupos que han venido aquí y se han empezado ya a disponer también, preparar el equipo de audio que tenían predispuesto y Bien, tenemos problemas con el audio de Amílcar. Lo que nos está describiendo es toda la ceremonia que está prevista, y vemos en el otro costado de la pantalla, en su lado izquierdo, el acceso. Es el acceso principal de vehículos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quienes hemos estado ahí, a lo mejor en alguna entrevista, alguna cobertura, por ese es el acceso por el que nos permiten ingresar. Ahí están ingresando los vehículos de los ministros y las ministras. Van cada uno de ellos en su respectivo vehículo, algunos proporcionados también por el propio Poder Judicial, y con los respectivos vehículos escolta para garantizar la seguridad de los mismos. Ahí acaban ya de ingresar. Parece que ya los últimos en llegar están ahí dentro. Tendrán que descender de los vehículos, hacer todo el recorrido hacia la puerta principal para poder estar presentes en esta ceremonia de apertura de puertas, en la cual pues
veremos literalmente cómo se abren las puertas de la Suprema Corte en una ceremonia simbólica con la cual pues buscan acercar la justicia a la gente hacia una reconciliación de la justicia con el pueblo. Es el lema que leemos en este ornato que se colocó en un templete, en una especie de templete frente a la puerta principal de la Corte. Nos describía Amílcar Salazar que hay el equipo de sonido, vemos también ahí una grúa con una cámara haciendo la transmisión de lo que ahí vaya a ocurrir para la transmisión oficial. Le estaremos transmitiendo en esta pantalla, Milenio Televisión y Canal 6, todos los detalles de esta nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Seguimos atentos a lo que ocurre al exterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando ya arribaron las ministras y los ministros que integran la nueva constitución de la Corte, porque todavía hay un par de ceremonias esta noche importantes, la apertura de estas puertas principales de la Corte, además de la ceremonia o la sesión de instalación de la misma, en la que participará, por cierto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Mientras esto ocurre, pues para México las actividades seguirán cargadas de mucha intensidad. Esta semana el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, iniciará su gira de trabajo por México y Ecuador y lo hará desde mañana, siendo nuestro país el primero de los dos que visitará. Estará a partir de mañana acá. Para el miércoles 3 de septiembre es cuando tiene prevista la reunión, el encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum. Estarán juntos. Llega el 2, pero el 3 ve a la presidenta. En medio de su visita en Sinaloa, la violencia no ha cesado. El viernes le informaba aquí sobre un ataque armado afuera del Hospital Civil de Culiacán, donde hubo 4 muertos, pero durante el fin de semana la violencia en el centro, en ese y en otros centros médicos siguieron. Manuela Cebes nos cuenta. El luto y la tristeza, pero sobre todo el miedo, recorren las calles de Culiacán. A días de cumplirse un año del inicio de la guerra entre grupos delictivos, la violencia volvió a alcanzar a personas que nada tienen que ver con el crimen. El pasado viernes, un ataque armado contra la fachada del Hospital Civil dejó un saldo de 4 personas muertas. Una de ellas era Rubén, padre de familia, abuelo y hermano. Rubén no era un delincuente, sino un comerciante. Y además, altruista, pues proporcionaba alimento a los migrantes. Ese día acudió al hospital para recoger a su esposa, quien visitó a un familiar internado. Llegó por ella, se sentaron un ratito en la banca y desgraciadamente fue cuando pasaron esa bola de sicarios disparando a diestra y siniestra. Tal vez iban drogados y vieron gente que dijeron vamos a matarlos, porque no iban por nadie. No iban por nadie. Nada más se pararon, dispararon a diestra y siniestra y mataron a la gente inocente. El miedo ha vuelto a las calles porque sentarse en el lugar equivocado, a la hora equivocada, puede ser mortal. Pues, tantos hechos violentos que están pasando, en esos instantes uno va a ser también víctima. Algo que no debe de pasar, no debería de pasar. Es un lugar en el cual se supone que estás recibiendo un servicio de atención médica y estás ahí porque lo requieres, y que de repente lleguen personas que no sé qué pasa por su mente, por su sangre, que a ejercer la violencia contra gente inocente. El del viernes no fue el único hecho violento ocurrido en un hospital de Culiacán. Horas más tarde, pistoleros asesinaron a una persona en una clínica privada del centro de la capital sinaloense. Casi de manera simultánea, un sicario vestido de médico arribó al Hospital General y mató a una persona que estaba ingresada. En Culiacán, la violencia ha invadido todos los espacios, incluso aquellos donde debería haber salud, refugio y esperanza. Desde Sinaloa para Milenio Noticias, Manuela Cebes. Luego de que la semana pasada en este espacio difundimos un especial de 4 entregas con testimonios, documentos sobre las irregularidades de Hogares Providencia, la institución dio respuesta a los señalamientos que hicieron ex trabajadores, incluso padres de familia que se han dicho afectados. En este texto publicado en sus redes sociales se refiere el caso que publiqué en la columna desde abril sobre la niña que murió mientras estaba bajo el cuidado de Hogares Providencia en una excursión que hicieron por la Semana Santa en Tuxpan, Veracruz.
Aseguran que su personal fue exonerado de lo ocurrido, también dicen que no realizan cobros por las adopciones y agregan que trabajan de la mano con las autoridades para estos procesos. Sobre el caso de Luna, aseguran que pueden requerir estudios psicológicos y estudios sociales que alargan los procesos de adopción. Luna es la pequeña que la pareja que le presenté en la última entrega de este especial, pues dijeron que no la han podido adoptar, que se las han escondido prácticamente. Concluye la asociación diciendo que un comité de vigilancia emite observaciones sobre su funcionamiento, así el comunicado que publicaron el fin de semana. Volvemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son imágenes de lo que está ocurriendo por allá, previo a esta ceremonia de apertura de puertas y posteriormente la sesión solemne de instalación. Jorge Becerril siguió el convoy de las y los ministros de la Corte. Jorge, buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto saludarte. Buenas noches para todos. En efecto, han ingresado en la parte de atrás de donde me encuentro las diferentes cabinetas de los ministros que han, pues prácticamente después de una larga sesión allá en el Senado de la República, tomaron protesta. Hugo Aguilar Ortiz fue prácticamente el ministro presidente que venía a la vanguardia de todas estas camionetas, venía pues obviamente con un fuerte dispositivo de seguridad y avanzamos por calles de la parte de atrás del Senado debido a los cierres y debido a algunos manifestantes que se encontraban sobre la calle de Madrid. Utilizamos arterias como la calle de París para poder salir hacia las inmediaciones del Paseo de la Reforma, a través de arterias como lo que es Avenida Juárez y también la zona de lo que es el centro ya de la Ciudad de México, el ex central Lázaro Cárdenas. O sea, te voy a interrumpir porque ya vemos el momento en que están saliendo, justo se acaba de abrir las puertas las puertas principales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y vemos ahí a los 9 ministros y ministras, los nuevos 9 ministros y ministras de la Corte iniciando esta ceremonia. A ver si podemos escuchar parte de lo que ahí se pueda en estos momentos estar dando. Escuchemos, es Hugo Aguilar, el presidente de la Corte. Les agradecemos que se mantengan todavía aquí con nosotros. Quiero informarles que los ministros y ministras que integramos esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación acordamos integrar al programa de actividades del día de hoy la apertura de la puerta principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta puerta ha estado cerrada los últimos años y para nosotros abrirla tiene un significado muy especial. Una puerta siempre sirve para recibir con amabilidad y con el corazón abierto a los visitantes y en este caso a los que claman y exigen justicia. Pero cuando la puerta se cierra, se convierte en un muro infranqueable, un muro que limita en este caso la Casa de la Justicia con la ciudadanía que demanda la atención del Poder Judicial y en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso, hoy, al abrir la puerta, no solo es un acto simbólico, sino es una invitación para que todos y todas las que requieran la atención de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de mañana verán las puertas totalmente abiertas y los ministros y ministras estaremos atentos para atender a todos y a todas. Les agradezco que estén aquí presentes. Por motivos de espacio no podemos estar todos adentro, pero les agradezco que le den seguimiento a la sesión solemne de instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta nueva etapa, en esta etapa histórica. Agradezco a mis compañeras y mis compañeros por este momento. Quiero agradecer también a los artesanos de Iztapalapa que nos hicieron este portal. Agradecer a la alcaldesa la amabilidad que tuvieron para vestir este importante momento. Aquí inicia la nueva Suprema Corte abierta y de cara al pueblo. Un abrazo a todos y mi agradecimiento profundo. Muchísimas gracias. Bien,
Bien, así esta ceremonia de apertura de la puerta principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que encabezó el ministro presidente Hugo Aguilar, acompañado de 7 ministras y ministros más. ¿Quién falta ahí? Arístides Rodrigo Guerrero García, el ministro que tuvo un accidente hace apenas unos días y que lo vimos en la sesión del Senado rindiendo protesta. Acudió en silla de ruedas con ayuda de oxígeno, se encuentra bien, en proceso de rehabilitación, informó ya desde el fin de semana su equipo de prensa, pero a esta ceremonia son escaleras y demás, es complicado su acceso. Por lo tanto, él no participa en esta ceremonia, ya lo veremos en su silla como ministro de la Corte en los próximos minutos cuando inicie la sesión solemne de instalación. En estos momentos, los ministros, las ministras inician este traslado al antepleno de la Corte. Ahí podrán ver a algunos familiares invitados que ya están dándose citas, se dieron cita desde la tarde, pero ahí los están esperando y bueno, ahí están cruzando esta zona de los pasillos de murales hasta el pasillo de Presidencia. Es parte del recorrido que estamos viendo en pantalla, justo para arribar posteriormente al salón, al pleno de la Corte y que puedan ya iniciar esta ceremonia, una ceremonia que estaba programada para iniciar a las 10 en punto de la noche con el arribo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pero que estamos prácticamente con una hora de retraso para que esto ocurra. Todavía hay varias cosas que tienen que ocurrir para antes de que llegue la presidenta de México. Tienen que llegar, les digo, a este antepleno, posteriormente se instalarán en el pleno y tendrán que colocarles la toga, comenzando por el ministro presidente, Hugo Aguilar, toga que por cierto ya los vimos utilizando la toga en la fotografía oficial que se tomaron hace algunos días, pero que se difundió por la madrugada. En los primeros minutos de este 1 de septiembre difundieron la fotografía oficial de la Corte, ya con la toga. De hecho, la toga del ministro presidente tiene algunos distintivos con bordados indígenas. Veremos ahora que se la coloquen ya como ministro presidente tras rendir protesta. Ahí veíamos cómo se asomó en un lado de la pantalla el ministro Arístides Guerrero, que no pudo estar en la apertura de las puertas. Ahí cruzó ya en la silla de ruedas que le ayuda a el movimiento en este día importante, ¿no?, en el cual pues se convierte en ministro de la Corte. Y ahí está el ingreso de las y los ministros. Saludan a algunos conocidos. De hecho, ahí vemos a Lenia Batres saludando a su hermano, quien dirige el ISSSTE, Martí Batres, ahí saludando también a algunos representantes. Rubén Mozo, estás por allá tú, pendiente de cómo se desarrolla ya por iniciar la sesión de instalación, la sesión solemne de instalación del nuevo pleno de la Corte. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Cómo van las cosas por allá? Buenas noches. Alejandro, muy buenas noches. Pues sí, como tú bien comentas, pues ya casi estamos a unos minutos de que dé inicio esto. En el salón de pleno, pues ya hay invitados especiales. Está la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy. También está don Augusto, el exsecretario de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, quien es secretario, y el secretario de Gobernación. También ya en el salón de plenos está el expresidente de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, y también por ahí vimos al secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Los ministras y los nuevos ministros pues están saludando a estos invitados y ya en la conformación a un lado del pleno pues también están los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya están ahí presentes, como Yanaí Otalora y los demás magistrados de este tribunal. Hay que comentar que pues después de esto se espera la presencia ya de la presidenta Claudia Sheinbaum y están ya los cadetes del heroico Colegio Militar ahí en las escalinatas de la Corte, por donde tendrá que caminar la presidencia para llegar al pleno pues, como una de las invitadas especiales. Y hay que recordar que en estos actos protocolarios también siempre estaba la presencia de los presidentes de las mesas directivas de las cámaras de diputados y del Senado. Pues no sabemos si Laurita Calcillo va a estar presente, pues sabemos que en el Senado de la República pues está llevando a cabo bien esta toma de protestas a los demás juzgadores, Alejandro.
Bien, Rubén, pues así lo que nos describes, lo que está por ocurrir ya en el salón de pleno allá en la Corte, justo esta ceremonia en la cual pues iniciará ya en cualquier momento esta ceremonia, una ceremonia ya con varias horas de retraso. Por cierto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya salió de Palacio Nacional y está ingresando también al inmueble de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Participa en esta ceremonia en la cual pues ya veíamos a los integrantes. Esta es la imagen del ingreso, del acceso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por la puerta principal de la Corte. Ahí está ingresando a esta ceremonia en la cual pues inicia formalmente trabajos la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el ingreso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. En cualquier momento veremos su ingreso ya al salón de plenos, ya donde se constituirá la nueva Corte. Ese es el ingreso de la presidenta Claudia Sheinbaum en la transmisión oficial que envía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo este recorrido por la zona de murales, dirigiéndose a el salón donde se realizará la sesión de instalación, una sesión solemne presidida por el nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar. Ahí vemos el arribo de la presidenta, vemos los murales característicos de este inmueble de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cómo la presidenta recorre los pasillos, sube las escaleras para poder participar en esta ceremonia. Ceremonia a la que, por cierto, se refirió también esta mañana durante el mensaje con motivo de su primer informe de gobierno, los cambios al Poder Judicial después de una reforma aprobada hace un año, la elección judicial que se realizó en junio y ahora la nueva integración con el cambio de la Corte. Despedimos nuestra transmisión en Canal 6, pero continuamos en Milenio Televisión. En cualquier momento se integrará a la mesa mi compañera Paola Barquet, titular de Milenio Noticias de las 23 horas, para seguir en vivo completamente esta ceremonia. Este es el ingreso de la presidenta Claudia Sheinbaum al salón donde se realiza, donde sesiona el Pleno de la Corte y que hoy tiene esta sesión de instalación. Es el arribo de la presidenta. Rubén, buenas noches. Y Alejandro, es el arribo de la presidenta al Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde es recibida con un aplauso por parte de los asistentes que están ahí y también familiares de algunos de los ministros y de las ministras que están en este Salón de Plenos. Y como te comento, pues están los integrantes del gobierno federal. Ahí también vemos a Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, que está ahí presente entre los invitados especiales a esta sesión que será solemne de la investidura de la nueva instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya está por comenzar en unos minutos. Correcto, y muchas de las personas que estuvieron en la sesión del Senado de la República, otra sesión solemne en la cual pues rindieron protesta los y las nuevos ministros de la Corte, ya están ahí presentes. Vemos justo a Hugo Aguilar saludando a la presidenta, el ministro presidente, y también está la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República saludando. Inicia esta ceremonia. Escuchemos parte de lo que está ocurriendo por allá, por favor. ¿Nos sentamos, presidente? Sí. Tabioñuno, Takamani, Nakabaja, Cayo Ganilla. Muy buenas noches a todos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Informe, señor secretario. Sí, señor ministro presidente. Le informo que están reunidos los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A continuación, el señor ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz pronunciará unas palabras de inicio de funciones de la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor secretario, quisiera pedir que nos auxilien para que pasen los integrantes del Tribunal de Disciplina. Fueron invitados a esta sesión. Si nos auxilian, ¿no han llegado? No han llegado. Muy bien. Gracias, señor secretario. Vamos a avanzar. Sí. Distinguida doctora Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Honorable Cámara de Diputados. Senadora Laura Itzel Castillo, presidenta de la Honorable Cámara de Senadores. Distinguidos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministra Lenia Batres Guadarrama. Ministra Yasmín Esquivel Moza. Ministro Irving Espinosa Betanzo. Ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía. Ministro Arístide Rodrigo Guerrero García. Ministra Sara Irene Herrería Guerra. Ministra Loreta Ortiz Alf. Ministra Estela Ríos González. Estimadas y estimados gobernadores y gobernadoras, autoridades municipales, agrarias y tradicionales de los pueblos indígenas y afromexicano que nos acompañan, excelentísimos embajadores y embajadoras, distinguidas autoridades federales y estatales, colaboradoras y colaboradores del Poder Judicial de la Federación, al pueblo de México, estimados representantes de los medios de comunicación. Es un honor dirigirme a ustedes y al pueblo de México en esta histórica ceremonia solemne en la que, bajo el mandato popular y plena vigencia de la democracia, refundamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial. Agradezco profundamente la presencia a quienes están en este recinto, símbolo del diálogo jurídico, de la defensa de los valores republicanos y del respeto irrestricto a la Constitución. Gracias también a quienes nos acompañan en los salones de esta sede y a quienes están presentes en los alrededores y en el Zócalo. Asimismo, al pueblo de México que nos sigue a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Agradezco muy especialmente la presencia de la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Su acompañamiento simboliza el firme compromiso democrático y el respeto recíproco que debe regir entre los poderes de la Unión en beneficio de México. Del mismo modo, agradezco la distinguida presencia de la Presidenta de la Cámara de Senadores y el Presidente de la Cámara de Diputados. Su presencia fortalece nuestra vida republicana. Hace 210 años, en Ario de Rosales, Michoacán, se instalaba el Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana, fruto de la Constitución de Apatzingán de 1814, primer documento en que la insurgencia buscaba la independencia de lo que ahora es esta gran nación. Este acto simbólico, efectuado el 15 de marzo de 1815, expresaba el hartazgo sobre el régimen colonial y particularmente ante un sistema de justicia desigual, excluyente, arbitrario, de abusos y al servicio de la nobleza y los sectores privilegiados de la época. 210 años después, el mismo hartazgo ha llevado a la refundación que hoy estamos viviendo, en el que ponemos los cimientos del cambio total y, desde luego, la apuesta de una justicia real y verdadera. A finales de la colonia, los juzgadores se habían constituido en una clase social que reclamaba honores y prebendas. Eran personas que exigían ser llamados su merced, su señoría. Además, tenían canonjías y privilegios económicos. En la actual etapa histórica de México ocurrió una situación similar en los órganos jurisdiccionales, donde tampoco pudo autorregularse ni sanearse, por lo que fue necesaria la reforma judicial para aspirar a un cambio profundo, real y verdadero. Por eso es posible hablar de la refundación del Poder Judicial. Como al final de la colonia, hoy el cambio se nutre con el deseo de poner fin a las injusticias. En aquella época, la voz de José María Morelos y Pavón surgió fuerte, claro y visionario. En los sentimientos de la nación,
Morelos postuló: la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en sus representantes, dividiendo los poderes de ella en legislativo, ejecutivo y judicial. Al mismo tiempo, estableció lo que debe ser una labor ineludible de todo órgano jurisdiccional al señalar que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. 2 siglos después, cobra plena vigencia el pensamiento y mandato de Morelos. Acudimos a la instalación solemne de una Suprema Corte de Justicia de la Nación y de un Poder Judicial que, como se estableció desde los cimientos de la nación, surge inmediatamente del pueblo. A todas y todos los que con su voto nos mandataron estar en esta Casa de la Justicia, a quienes no lo hicieron, pero están ávidos de justicia, a quienes buscan certeza jurídica, les podemos afirmar categóricamente que habrá tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tengo clara la magnitud de este momento histórico. Esta no es solo una ceremonia de instalación, es la expresión viva de la voluntad del pueblo que nos eligió. Por ello, comparezco ante ustedes con humildad y con la firme convicción de alcanzar este anhelo nacional. No tengamos ninguna duda, la democratización del Poder Judicial le da mayor fortaleza, legitimidad y autonomía, asegurando la colaboración respetuosa y el equilibrio entre poderes. La elección popular ha traído consigo no solo un cambio en la integración del Poder Judicial, sino un renovado pacto de confianza entre el Poder Judicial y el pueblo mexicano. Así se debe entender por el contexto en el que surge y los motivos que lo animaron. Se trata de pasar de una justicia de puertas cerradas, elitista, lenta y excluyente, a una de puertas abiertas, accesible, cercana al pueblo, plural, transparente, eficiente y sin privilegios. Una corte que escuche a los pueblos indígenas, a los afromexicanos, a los grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad. Una corte que responda directamente a la ciudadanía. En suma, un auténtico tribunal de justicia y no solo un tribunal de derecho. La reforma ha dado ya sus primeros resultados. Tenemos una Suprema Corte electa por el pueblo, integrada con paridad de género e incluso con una integración mayoritaria de mujeres. Asimismo, por segunda vez en la historia de nuestro país, un indígena se integra a la Corte y lo preside, lo que constituye por sí mismo un acto de auténtica justicia. Después de una larga noche de exclusión, esto es de valorarse. Por ello, hoy, 1 de septiembre de 2025, comienza un capítulo inédito en la historia de la justicia en México. Este momento no borra el pasado, lo honra. Somos herederos de casi 2 siglos de historia judicial, de las luchas de Juárez, de la fuerza de la revolución, de la apertura a los derechos humanos en el siglo XXI. Como en 1824, reafirmamos el compromiso con la división de poderes y el respeto al pueblo. Como en 1857, nos comprometemos con el federalismo, el respeto a la ley y a la Constitución. Como en 1917, respondemos a la demanda de justicia social. Hoy inauguramos una nueva etapa. La historia de nuestra nación recordará que en el año 2025 ocurrió un hecho sin precedentes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó de ser una institución distante, integrada en los pasillos del poder, para convertirse en una corte que surge directamente de la voluntad del pueblo. Por primera vez
en la época contemporánea, ministros y ministras, no fuimos designados desde arriba, fuimos elegidos en las urnas con el voto libre y consciente de millones de mexicanos. Cada voto fue un mensaje de esperanza para quienes han sentido que la justicia nunca les ha respondido, un mensaje de exigencia para quienes han sufrido la desigualdad y la impunidad, un mensaje de confianza que nos convoca a ser distintos, a ser mejores, a abrir las puertas de este tribunal al pueblo que es su verdadero dueño. Este mandato democrático nos otorga una legitimidad inédita y también nos impone la más grande de las responsabilidades, demostrar que la justicia puede y debe estar al servicio de quienes nos eligieron y del pueblo. A partir de este día, el compromiso de esta Corte será ser cercana y accesible. No habrá muros que nos separe de la sociedad. Estaremos abiertos a escuchar a las víctimas, a recibir propuesta de la academia y de la sociedad civil, a dialogar con los pueblos indígenas y afromexicanos. Estaremos abiertos al escrutinio de los medios de comunicación y de la ciudadanía organizada. Hermanas y hermanos, estamos decididos a alcanzar este anhelo nacional. La reforma judicial de 2024 respondió a 3 grandes exigencias: legitimidad democrática, austeridad, transparencia y combate a la corrupción, y alcanzar una justicia real y verdadera. La legitimidad democrática no se satisface solo con la elección popular. Nos exige que la Corte y el Poder Judicial hablen con un lenguaje claro, que expliquen sus resoluciones para que todas y todos puedan entenderlas, y que rinda cuentas no solo en los informes solemnes, sino todos los días, con transparencia y con hechos. La democracia implica que la justicia sea un derecho de todas y de todos, que se debe demostrar en cada decisión, en cada audiencia y en cada sentencia. En austeridad, transparencia y combate a la corrupción, los pueblos y el pueblo de México exige un poder judicial austero y honesto. No puede haber justicia con privilegios. Por ello, implementaremos un plan de austeridad que, entre otros, contemple los siguientes aspectos. Tan pronto se constituya el órgano de administración judicial, la Suprema Corte le solicitará que implemente las medidas necesarias para que todos los juzgadores electos en el pasado proceso electoral ganemos menos que la Presidenta de la República, conforme a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución General, fracción tercera, lo que permitirá de inicio un ahorro anual de 300 millones de pesos. En el mismo sentido, vamos a estar vigilantes para que se inicie un proceso de diálogo y a la par se analice y se solucione los juicios interpuestos por un gran número de funcionarios judiciales que ganan más que la Presidenta, hasta ajustar a todos y todas a las remuneraciones cumpliendo el mandato constitucional. Tomando esta medida, podremos ahorrar un monto del orden de los 800 millones de pesos al año. Asimismo, desde esta presidencia de la Suprema Corte, solicitaré la revisión de las remuneraciones que reciben todos los ministros y ministras en retiro para que se ajusten a la Constitución General. De la revisión somera que hemos realizado hasta ahora, hemos podido constatar que perciben salarios de entre 205 y 385 mil pesos mensuales, muy por arriba de lo que gana la Presidenta de la República. Asimismo, solicitaremos que se eliminen otros apoyos que generan gastos excesivos al presupuesto autorizado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Impulsaremos la eliminación de los excesos administrativos y gastos superfluos. Reduciremos los apoyos adicionales que venían recibiendo las ministras y ministros. En este rubro se mantendrá lo estrictamente indispensable para el óptimo funcionamiento de la Suprema Corte. Quiero informarles
que en nuestras reuniones previas, los ministros y ministras que integramos esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, hemos acordado solicitar a la brevedad al órgano de administración judicial para que se elimine el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de terminación de jubilación anticipada. Todos nosotros nos someteremos a los servicios médicos del Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado. Combatiremos con firmeza la corrupción, haciendo valer las nuevas atribuciones del Tribunal de Disciplina Judicial. Asimismo, fomentaremos la honestidad como mandato de vida y como recta actuación en el ejercicio de la función judicial. En general, cada peso del presupuesto se destinará a lo esencial: garantizar que los juzgados funcionen, que los expedientes se resuelvan, que la justicia llegue a cada rincón del país. En lo que corresponde a la búsqueda de una justicia real y verdadera, las ministras y ministros de la nueva Suprema Corte hemos llevado a cabo 8 sesiones de trabajo en esta etapa de transición y hemos consensado las directrices principales para asentar las bases de una justicia para todos y para todas. En este sentido, impulsaremos una justicia pluricultural, impulsaremos una justicia humanista, haremos realidad una justicia ambiental y favorable con los derechos económicos, sociales y culturales. Mantendremos siempre una justicia cercana al pueblo. Del mismo modo, impulsaremos una justicia con perspectiva de género e inclusión social. Estaremos vigilantes para que tengamos todos los mexicanos y todas las mexicanas justicia de calidad y comprometida con la austeridad. En este rubro, el rezago judicial no es una estadística. Son miles de personas que esperan justicia y ven cómo los años pasan sin respuesta. No podemos permitirlo más. Con la aprobación de nuevos acuerdos generales, estableceremos reglas de gestión para garantizar un trámite ágil. Asimismo, reglas de debate y criterios para que las resoluciones se emitan en los tiempos legales establecidos en la Constitución y en la ley. La austeridad no implicará recortar la calidad de la justicia ni condenar a los tribunales a la precariedad. Austeridad significa erradicar el dispendio, los privilegios indebidos y el nepotismo, para que cada recurso público se destine ahí donde más se necesita: a fortalecer juzgados, modernizar procesos, capacitar personal y garantizar que la justicia llegue muy, muy lejos. En justicia digital nos proponemos no podemos seguir resolviendo los retos del siglo XXI con prácticas del siglo XIX. La Suprema Corte innovará y adoptará los avances de la tecnología. En este sentido, impulsaremos la digitalización de procesos para reducir tiempos y costos. Por la importancia y trascendencia que tiene este momento histórico que nos ha tocado vivir, iniciaremos el tercer periodo del Semanario Judicial de la Federación, al que acordamos que vamos a denominar de la justicia con el pueblo. E iniciaremos también la 12ª época, al que llamaremos de la pluriculturalidad, la igualdad sustantiva y la inclusión social. Estos compromisos no son declaraciones, son mandatos, son la agenda que el pueblo nos exige y que la Corte, bajo mi presidencia, asume con firmeza. La justicia no se construye en soledad. Aunque la Suprema Corte es un poder autónomo e independiente, nuestra labor está profundamente vinculada con la de los otros poderes del Estado y con la sociedad en su conjunto. Quiero reafirmar con toda claridad que la relación de esta Corte con el Poder Ejecutivo y con el Legislativo será de diálogo respetuoso, colaboración institucional y absoluta independencia. Trabajaremos de la mano en los temas que fortalezcan los derechos y la vida democrática del país, pero nunca al margen ni por encima de la Constitución.
La Carta Constitucional es y será nuestra guía. Sus principios, valores, enunciados jurídicos, sus normas son las que darán vida, contenido y sentido a nuestras resoluciones, las resoluciones que tomará este Pleno y todo el Poder Judicial. Parafraseando a Benito Juárez, la Constitución será nuestra espada y nuestro escudo. Seguiremos su ejemplo y convicción. La democracia requiere contrapesos y los controles no son barreras, sino equilibrios que hacen posible la unidad en la diversidad. La Corte está lista para colaborar con sus resoluciones en las grandes causas nacionales: el combate a la desigualdad, la marginación, la exclusión, la consolidación de la paz, la protección del medio ambiente, la defensa de las libertades y la garantía de los derechos sociales. Así lo haremos con nuestros criterios en el Pleno de esta Suprema Corte. La Corte dialogará también con la sociedad civil, con la academia y con los pueblos de México. A los pueblos indígenas, afromexicanos y a las comunidades históricamente marginadas les digo que su presencia en esta ceremonia y en estos actos que hemos tenido el día de hoy no es una presencia simbólica. Hoy la historia les reconoce como protagonistas y la Constitución les da el carácter de sujetos de derecho público, por lo que esta Corte asume el compromiso de escuchar su palabra, de proteger sus derechos y de incluir su visión en la construcción de una justicia acorde con nuestra esencia pluricultural. A los pueblos les convoco a caminar juntos en este proceso para que nunca más la diversidad cultural de México quede fuera de nuestras decisiones. No se trata de un gesto de buena voluntad, sino de un cambio estructural. México es una nación diversa y esa diversidad por fin estará presente en la Casa de la Justicia Constitucional. A la sociedad civil organizada, a la academia, a las universidades y a los colectivos ciudadanos, colegios de profesionales y organizaciones sociales, les pido caminar junto a la Corte como aliados críticos, vigilantes y constructivos, para lo cual tendremos espacios en los que podrán ser escuchados y serán tomados en cuenta. A las universidades las convoco a transformar sus planes de estudio y sus carreras de derecho para orientarla a una teoría jurídica propia, que retome la riqueza de los pueblos indígenas y de la sociedad en general, que forme a los jóvenes en la nueva visión y la nueva perspectiva de la justicia que México nos demanda. Vamos a nutrirnos del derecho comparado, pero nuestra realidad exige soluciones propias, teoría y práctica que responda a nuestras condiciones y aspiraciones colectivas e individuales. Por ello, vamos a trabajar para que cada mexicana y cada mexicano, sin importar su origen, condición o lengua, encuentre en el Poder Judicial un hogar de confianza, un espacio de justicia que deje ser un camino enmarañado e incierto y se convierta en un sendero claro, accesible y justo para todos y todas. Vamos a ganarnos la confianza ciudadana, porque sin confianza las leyes son letra muerta, las instituciones se vacían de sentido y la justicia se percibe distante o ajena. En cambio, con confianza florece la legitimidad, se fortalece el Estado de Derecho y se renueva la esperanza en la vida pública. Por ello, nuestro mayor deber como integrantes del Poder Judicial es honrar la confianza que el pueblo deposita en nosotros. Una confianza que no se decreta, sino que se va a ganar día a día, a través de la rectitud de nuestras decisiones, la cercanía en nuestro trato y la coherencia en nuestras decisiones. Cada sentencia justa, cada puerta que se abre, cada voz ciudadana que se escucha con respeto es un ladrillo más en la construcción de ese puente de confianza entre la justicia y la sociedad. Esa es nuestra misión y también nuestro compromiso. A las magistradas, magistrados, juezas, jueces,
servidoras y servidores del Poder Judicial de la Federación, quiero decirles que la transición que hoy vivimos no tiene precedentes. Después de casi 2 siglos de historia, el pueblo de México eligió iniciar una nueva etapa en la vida judicial de la República. En esta apuesta tenemos un compromiso común. Nuestro compromiso es la Constitución, las leyes y la justicia. Por esta razón, les pido que mantengan viva la vocación de servicio, renunciando a la indiferencia y abrazando el desafío del cambio con honestidad y entrega. Su labor debe reflejar la empatía, la ética y el profesionalismo que dignifican el trabajo cotidiano, que en cada acto puedan renovar la esperanza de la justicia. A todos y todas les reconozco su entrega. Sin juzgadores comprometidos, sin el personal que cada día sostiene la jornada laboral, no existiría justicia posible. En este sentido, quiero darles la certeza de que hoy mismo tomaremos la decisión que nos corresponde para integrar al órgano de administración judicial, a fin de que a la mayor brevedad posible inicien sus funciones y atiendan los temas urgentes que permitan a todo el Poder Judicial continuar funcionando con normalidad. A quienes sienten incertidumbre les digo, su experiencia, su trabajo y su conocimiento son necesarios en esta transformación. Pero también afirmo con claridad, este es el momento de la unidad, de la ética y de la disciplina institucional. El debate es bienvenido, la diversidad de opiniones enriquece, pero ninguna diferencia puede anteponerse al deber supremo de servir al pueblo. La justicia no puede esperar divisiones internas, exige cohesión y compromiso compartido. A los organismos internacionales de derechos humanos y a las Cortes del mundo le reafirmamos nuestra disposición a aprender, a dialogar y a compartir experiencias. México quiere ser un referente de justicia plural y democrática, y para lograrlo contará siempre con su colaboración y su mirada crítica. A la comunidad empresarial y a los inversionistas les digo, tengan la seguridad de que la Corte va a garantizarles certeza jurídica plena. México, por ello les animo a sumar esfuerzos en la construcción de un México con oportunidades justas, reglas claras y desarrollo sostenible. México ha construido un marco jurídico sólido en materia ambiental, fiscal, mercantil, social y sobre pueblos indígenas, entre otros, por lo que no hay duda que el Estado de Derecho será el cimiento para que los proyectos y sueños encuentren suelo fértil y confianza para crecer. A los medios de comunicación, ustedes son aliados en la transparencia. La justicia necesita su mirada crítica, necesita de su difusión responsable y de su capacidad para acercar a la ciudadanía lo que aquí resolvemos. Les aseguro que encontrarán en esta Corte un poder abierto al escrutinio y respetuoso de la libertad de expresión. A los abogados, abogadas, colegios profesionales y justiciables, les aseguro que esta nueva Suprema Corte mantendrá el respeto irrestricto a la ley, a la Constitución, a la ética jurídica y al debido proceso. Cada juicio, cada decisión estarán fundadas en la Constitución y en los principios más altos de la justicia para que confíen en la certeza y transparencia de nuestros fallos. Los invito a evitar los diálogos y arreglos indebidos que propician la corrupción. Como he señalado, la Corte estará abierta al diálogo mediante los mecanismos establecidos en la ley y en nuestros acuerdos generales. Todo será conforme a la ley y de cara a la sociedad. Sabemos también que enfrentamos la sombra persistente de la corrupción y la desigualdad en el acceso a la justicia. Aún hay espacios donde prevalecen prácticas indebidas, favores impropios o trámites que excluyen a quienes más necesitan la protección de la ley. En todo ello, esperamos su colaboración, su denuncia y la lucha permanente por construir una sociedad justa y digna. Hermanas y hermanos, hoy se reinicia nuestro sistema judicial. La justicia será la voz que defienda a quienes han sido ignorados, el amparo de quienes han sido vulnerados y la certeza
de que ningún abuso quedará sin respuesta. Una justicia que no discrimine, que no se retrase, que no se venda. Una justicia que devuelva la paz a las familias y confianza a la nación. No es una consigna, es el horizonte de nuestra historia compartida. El bastón de mando que hoy recibimos de manos de los representantes de las comunidades y pueblos indígenas no simboliza poder, sino servicio. Nos recuerda que quien juzga debe servir, que la verdadera autoridad no se impone, sino que se gana, con la confianza y el respeto de la sociedad. Que quede claro, en esta nueva etapa nadie quedará fuera, nadie será olvidado, nadie se quedará sin justicia. Vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo. Con unidad, con pluralidad y con la fuerza de nuestra historia, hagamos posible que México viva el tiempo de la justicia verdadera, el tiempo de la esperanza cumplida, el tiempo de la unidad en la diversidad. Que cada niño, que cada niña, cada mujer, cada hombre, cada persona, sin importar su origen o condición, pueda mirar a esta Suprema Corte y saber que aquí está su casa, aquí está su voz y aquí está su justicia. Que viva la Constitución, que viva la justicia, que viva el pueblo de México. ¡Viva México! Así concluye el mensaje del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar. Me acompaña mi compañera Paula Barquet, titular de Milenio Noticias 23 horas. Nos extendimos un poco debido al retraso que hubo en esta serie de eventos. Así esta ceremonia, Pau. Querido Alex Domínguez, pues importante, lo que estamos viendo a fin de cuentas está cambiando el esquema político y judicial de nuestro país. Digo político porque todos sabemos que una de las principales tareas que va a tener el Poder Judicial a partir de estos cambios y particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación después de la polémica elección en donde se habló tanto de los acordeones, pues ahora tendrá que ser su tarea principal, es mostrar independencia ante los otros poderes, y el día de hoy eligen tener ahí presente en este caso pues a la nueva presidenta del Senado, pero también está ahí la propia presidenta del Ejecutivo, así que estaremos viendo cómo se comporta una Suprema Corte que ahora ya no va a tener las salas, ¿no? Las de aquellas salas que operaban por separado y además el Pleno, sino un Pleno que además se reduce de 11 a 9 personas quienes están ahora, pues sí, como ministros eligiendo qué es lo que ocurre en esa altísima Corte de Justicia de nuestro país. Así es, vemos en estos momentos ya el cierre de esta sesión, entonarán el himno nacional mexicano, se tomarán la fotografía oficial los y las nuevas ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Del mensaje del ministro presidente destacaría el fragmento cuando habla sobre el diálogo con los otros poderes. Diálogo respetuoso, dice, con el Poder Ejecutivo y el Legislativo, será una relación de colaboración. Esto después de distintas disputas que ocurrieron en la anterior corte con la ministra presidenta Norma Piña, en el caso del presidente López Obrador en su momento. Bueno, ahora en esta nueva etapa dice el nuevo presidente de la corte que será un diálogo respetuoso, eso sí, funcionará la Corte o el Poder Judicial con absoluta independencia, lo remarcó así, y dice que en estos mecanismos de colaboración pues serán los establecidos por la ley, lo que establece la ley. Así será, y también abierto a la crítica. Me llamó mucho la atención la invitación que hace a las universidades para que mantengan este diálogo, para que mantengan la colaboración, y sobre todo también el tema de la educación, que cambien los planes de estudio, que se ajusten a esta nueva integración del Poder Judicial. Interesante lo que menciona también el tema de la austeridad. Habrá quien genere su opinión sobre si requerimos o no una justicia austera, pero por lo pronto, digamos, el comportamiento de los integrantes del Poder Judicial, de reducir pensiones, eliminar distintos apoyos, eliminación de excesos administrativos. Dice, estrictamente se gastará en lo indispensable. Sí, creo yo, Alex, hasta cierto punto que tendremos que estar revisando lo que va ocurriendo, porque nos hemos fijado en una jornada llena de simbolismos, llena de una carga simbólica que vemos desde la renovación
renovación del logo institucional que vamos a tener y que ahora se va a expedir en todos los documentos de la Suprema Corte de Justicia, es decir, que tienen esta águila más estilizada, pero que sobre todo incluyen ahora el bastón de mando indígena, una alusión que también hace Hugo Aguilar ahora en este discurso, en donde incluye el hecho de que él es el primer indígena que llega a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, obviamente la llegada de las figuras que están vinculadas al oficialismo, que van a representar pues preguntas sobre la autonomía del tribunal, pero que bueno, pues ahora habrá que darles ese beneficio de la duda y tendrán un arduo trabajo. Algo que creo muy importante sería recalcar el hecho de que no todos van a salir al mismo tiempo, es decir, todos entran en una misma tanda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero que por lo menos vamos a estar viendo 5 perfiles que salen en 8 años y otros 4 perfiles que salen hasta dentro de 11 años, es decir, que la primera renovación parcial que se va a dar de esta Suprema Corte de Justicia, la que estamos viendo el día de hoy, sería en 2033 y la siguiente tanda, para que no se hiciera todo en un bloque, sería hasta 2036. Con la renovación de las presidencias cada 2 años, en esta ocasión pues comienza el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, por ser el ministro más votado en la pasada elección. Posteriormente será el turno de la ministra Lenia Batres. En 2 años exactamente tendrá que asumir la presidencia de la Corte y en 4 años le corresponderá a Yasmín Esquivel Moza, que fue la tercera ministra más votada en la elección pasada, y así sucesivamente, conforme hayan tenido el número de votos, se irán definiendo las presidencias cada 2 años. Antes, en la anterior integración, los mismos ministros votaban, elegían a quien presidía a la Corte por un periodo aproximadamente de 4 años. Esta es la fotografía oficial, lo que estamos viendo en pantalla. Veíamos el momento de los ministros y ministras con sus constancias, ya de la toma de posesión allá en el Senado, una fotografía que quedará para la historia. Bueno, pues esta es otra. ¿Por qué? Porque están ahí junto con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en este 1 de septiembre, que también fue día en el que la presidenta tuvo que entregar el informe de acuerdo a la Constitución, primer informe de gobierno, y además dio un mensaje con motivo del mismo más temprano. Así es como se está terminando esta sesión de instalación, una sesión solemne, y es el salón de pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el momento en que se despide la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí vemos cómo se está despidiendo de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí se despide de cada uno de ellos. Ya llegaron, por cierto, los nuevos integrantes de la Sala Superior, Gilberto Batis y Claudia están ya ahí saludando a la presidenta después de haber asumido el cargo apenas hace unos momentos más. Fueron de los últimos en arribar, porque vimos cómo rindieron protesta en el Senado minutos antes. Y creo yo también muy importante recalcar otros simbolismos que hemos estado viendo, Alex. El PRI, quienes decidieron hacer esta protesta en la Cámara de Diputados y no asistir a lo que ocurrió con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por su lado, el PAN tuvo a Ricardo Anaya posicionándose, pero después se fueron. Y quienes sí estuvieron por parte de la oposición son 3 gobernadores que llaman la atención: de Querétaro, es decir, del PAN, Mauricio Curi; de Coahuila, del PRI, Manolo Jiménez; y MC estuvo representado por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemos, quienes eligieron sí asistir a esta ceremonia a pesar de lo que podía representar en términos políticos, porque sabemos esto se ha convertido también en algo muy, muy politizado. Contiene una tarea amplia de por lo menos unos 8,000 asuntos rezagados por resolver, incluidos amparos energéticos, megaproyectos, militarización, es decir, son tareas importantes las que tienen a partir de ahora. Está cambiando un poco la toma, pero todavía se alcanzaba a ver, me parece fundamental comentarlo, que es la presencia del embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson. Está presente en las primeras filas como invitado especial de esta primera sesión solemne de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un día antes de que llegue el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Y importante también subrayar lo que comentó al respecto de la certeza jurídica para la iniciativa privada y para los inversionistas el ministro presidente Hugo Aguilar, y lo comenta además, insisto, ahí estaba presente, ahí lo vemos todavía junto con su esposa, el embajador Ron Johnson. Certeza jurídica
y certeza para los inversionistas es lo que garantizará la Suprema Corte. Importante que se diga esto. Claro. Otra de las tareas relevantísimas que va a tener la Suprema Corte de Justicia de la Nación que acaba de llegar es elegir al órgano de administración judicial. Digamos que es como el primer paso clave para tener gobernanza interna, porque al final este órgano es el que va a velar por la autonomía de es decir, esta independencia e imparcialidad de la que tanto se ha estado hablando, sería justamente el órgano de administración judicial la que se va a encargar de eso, y son ellos mismos los que tienen que nombrarlo, así que eso, y probar, como decíamos, la independencia y la legitimidad pública después de la polémica que se ha vivido. Perfecto, la instalación de este órgano de administración judicial será esta misma noche, con la hora de retraso que traen, será pasada la medianoche seguramente. Es la salida ya de la presidenta del Salón de Plenos, caminará por la Corte y cruzará ya hacia Palacio Nacional, donde, por cierto, mañana tiene muy temprano ya la agenda, en su agenda el estar presente en la conferencia de todas las mañanas. Acá ya nos hacen llegar la agenda oficial de la Presidenta de México. A las 7:30 es la conferencia, la mañanera del pueblo, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, y a las 12 preside el Consejo Nacional de Seguridad Pública, es la sesión ordinaria número 51. Por lo tanto, es la salida, y con estas imágenes, Pao, nos empezamos a despedir ya de nuestra audiencia, después de un día cargado de información desde muy temprano, con eventos relacionados con la Corte, en Cuicuilco, allá en la zona sur de la Ciudad de México, posteriormente el evento del mensaje de la presidenta en Palacio Nacional con motivo de su informe de gobierno, y toda la serie de actos que fuimos transmitiendo en la pantalla de Milenio Televisión, en algunos momentos en Canal 6, en nuestros portales de internet milenio.com y la multiplataforma de Grupo Multimedios. Por primera vez en la historia pues proceso, así es como lo vivimos, lleno de rituales, incluido hasta un ritual de purificación y un bastón de mando que se incluyen en el logo de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y con todos estos detalles que hablan por sí solos, vamos a seguirlo acompañando el resto de los días. Con esta imagen nos despedimos. Pau, un placer estar contigo. Buenas noches, gracias a usted por sintonizarnos.